Dios les llene con gozo y paz. Vamos a aprender Biblia. El gran secreto de la Biblia es la sencillez, es no argumentarse. El gran secreto del poder de la vida cristiana es no argumentarse, lo que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo hace uno para llegar a caminar en el poder de Dios? ¿Cómo hace uno para llegar a caminar en el poder de Dios? Entonces, para entender eso vamos a ir a Proverbios 4:18. Espíritu Santo, esta noche te invitamos para que tú seas aquí entre nosotros. Te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú enseñándonos, dándonos testimonio de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para recibir revelación. Danos, Espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios por medio de la lectura de tu palabra. Danos testimonio y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sé tú enseñando, Espíritu Santo, y derribando todo argumento, y toda mentira y todo engaño del diablo. En el nombre de Jesús. Yo demando en el nombre de Jesús que todo engaño sea quitado y que la luz de Cristo resplandezca en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La clave del poder de Dios radica en la sencillez. ¿Qué es la sencillez? Lo básico. Entonces, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, es el manual de Dios. La Biblia dice que fue inspirada por Dios. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. La Biblia nos da a conocer el cielo. Y la Biblia dice cómo desde este mundo podemos entrar al reino de los cielos y vivir en el reino de los cielos. La Biblia nos asegura que el plan de Dios, ¿cuál es? El que tenía Dios con Adán. Para entender el mundo espiritual, le voy a pedir que por favor se imagine en el huerto de Edén. Dios acaba de hacer a Adán. Adán no peca el primer día que Dios lo hizo. No peca el segundo día, no peca la primera semana, no peca en los primeros 15 años. O sea, Adán tiene mucho tiempo antes de pecar, que se relaciona con Dios. ¿Cómo era la vida de Adán? Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Dios nunca se enferma. Ni de barritos, ni de espinillas, ni de problemas de los ojos, ni de astigmatismo, ni de miopía, ni de sordera, ni de tiroides, ni de los pulmones, ni los bronquios, ni el hígado, ni el esófago, ni el páncreas, ni el estómago. Dios nunca se enferma. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios hizo a Adán para que jamás estuviera enfermo. ¿Es posible vivir sin enfermedad? Claro. Adán fue hecho a imagen y semejanza y él nunca se enfermaba. Dios no es pobre. La Biblia dice en Ageo 2:8, mío es el oro y mía la plata. La Biblia dice que Dios hizo los montes, las montañas, los valles y los collados. La Biblia dice que la tierra está llena de esmeralda, carbunclo, zafiro, ónice, diamantes. ¿Para quién creó eso? Para el hombre. ¿Para cuál hombre? Para su hombre Adán. Entonces, Dios no es enfermo, nunca se enferma. Entonces, Dios hizo a Adán para que nunca se enfermara. Y Dios es bueno. Entonces, hay que ser absolutamente radicales. Usted necesita entender que si Dios es bueno, la enfermedad es mala. Dios no prueba con enfermedad, ni permite la enfermedad, ni manda la enfermedad, ni usa la enfermedad de ninguna manera, ni en ninguna manera. Eso es una enseñanza equivocada. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, Salmo 100, verso 5, Jehová es bueno. Ahora, si es bueno, pues no es malo. Es fácil. Si es bueno, pues no es malo. Ahora, ¿es bueno tener gripa? No. Entonces, ¿es de Dios? No. ¿Es bueno tener caries? No. Entonces, ¿eso es de Dios? No. ¿Es bueno tener dolor de estómago, problemas de hígado, riñones, páncreas o dolor de músculos, tendones? No, eso no es bueno, no es agradable. Ninguna persona que tenga ese tipo de dolor o molestia va a estar cómoda. Entonces Dios no permite eso, ni prueba con eso, ni manda eso, ni Dios hace nada de eso, porque la Biblia dice, Salmo 100, verso 5, Jehová es bueno. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno?
porque la Biblia dice en Mateo 7, 16, 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge un buen árbol, se recogen frutos buenos de un árbol malo? No. Entonces, vamos a suponer que Dios tiene una raíz de mangos. Si Dios tiene una pepa de mangos de raíz en el corazón, pues da un árbol de mangos, ¿y qué fruto da? Mangos, 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 mangos. Quiere decir que de Dios no salen aguacates, en el ejemplo que estoy usando. Usted jamás va a ver un árbol de mangos que tenga una rama que dé aguacates, jamás, nunca. Necesitamos creer lo que dice la Biblia. Dios no permite la enfermedad en ninguna de sus formas. De la misma manera, Dios no permite la pobreza, ni la indigencia, ni la tristeza, ni el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni el tomar, fumar, mentir, robar, ser grosero, ser adúltero, fornicario, engañador, mentiroso y abusivo. No lo permite, porque Dios no es eso. Dios es bueno y Dios no hace nada de eso. Entonces, Dios no permite que una persona tome ni fume, Dios no permite que una persona diga groserías, Dios no permite que una persona sea indigente, Dios no permite que una persona sea pobre, Dios no está de acuerdo con la pobreza, Dios no está de acuerdo con la indigencia, Dios no está de acuerdo con la tristeza, Dios no está de acuerdo con la depresión, Dios no está de acuerdo con la soledad, con el abatimiento, con la angustia, con el pesar, Dios no está de acuerdo con eso. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos en Génesis, cuando Dios hace al hombre. Estamos ahí. Todavía no hemos llegado a donde Adán peca. ¿Es claro? ¿Sí es claro? Dios hizo al hombre por la mañana y no quiere decir que por la tarde pecó. No, porque Dios le dio al hombre que le coloca el nombre a todos los animales. Y eso no se hace en un ratito. Eso no se hace en un rato. O sea, le tomó tiempo. O sea, Adán tuvo tiempo de conocer a Dios, de intimar con Dios. La Biblia dice que Dios paseaba todos los días con Adán. Quiero que usted se ubique ahí. Ahí no hay pecado, no hay diablo, no hay demonios, no hay indigencia, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay opresión, no hay angustia, no hay escasez. ¿Estoy diciendo claro? Eso es lo que dice la Biblia, punto. Ahora, Dios le dio a Adán autoridad sobre la tierra. En ese momento Dios no le revela la existencia del diablo. Entonces Adán gobierna sobre la tierra. Cuando Dios le da a Adán el dominio sobre la tierra, el que manda sobre la tierra es Adán. Punto. No es Dios. Eso dice la Biblia. Ahora, en su imaginación haga un salto hasta cuando Jesús resucita, Mateo 28, 18. Jesús resucita y dice: todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. La primera parte del verso 19. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo rescaté al hombre, o sea, el diablo entró, el hombre empezó con problemas terribles de enfermedad, de depresión, de muerte, problemas terribles de pobreza, de escasez, de indigencia. El hombre pasó problemas terribles de sufrimiento, pero yo rescaté al hombre. Y como yo vencí al diablo, yo tengo la autoridad, dice Jesús. ¿Cómo él ganó la autoridad? Al derramar su sangre, inocente. Pero él dice: como yo soy Dios y me voy para el cielo, pues yo allá no necesito la autoridad, porque allá todos me reconocen como Dios. Entonces a ustedes les dejo la autoridad. ¿Quién venció al diablo? Jesús. ¿En qué nombre se dobla el cáncer? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se dobla la caries? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se dobla la falta de dientes? En el nombre de Jesús. Quiere decir que uno por el nombre de Jesús puede mandar que salga un diente y sale. Eso dice la Biblia. Ahora Jesús dice: todo poder y autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque ahí ya es revelado al hombre la existencia del diablo, de los demonios. Y los del diablo y los demonios son espirituales. O sea, son seres espirituales. Son seres espirituales. Entonces Dios revela que hay 3 cielos. Si estamos hablando de lo espiritual, no son cielos que podemos ver. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Muchas personas dicen: el primer cielo es este, pero este cielo lo vemos o no lo vemos, lo vemos. Entonces no es el primer cielo, porque se refiere a un cielo espiritual. El segundo cielo es un cielo espiritual, donde viven los demonios, todas sus legiones. El tercer cielo es un cielo espiritual. Todo eso lo podemos ver en el espíritu. O cuando la persona muere, ha nacido de nuevo, cuando la persona nace de nuevo, muere, va a la presencia de Dios, puede experimentar el cielo.
Pero Jesús dijo, en esta tierra, el que nace de nuevo, en esta tierra puede ver y entrar al reino de Dios. En el reino de Dios no hay tristeza, no hay hambre, no hay desnudez, no hay pobreza, no hay escasez. En el reino de Dios no hay ningún tipo de enfermedad. Entonces, cuando a usted le dicen, es que Dios permite la enfermedad, no, señor, eso es desconocimiento de la palabra. Porque la Biblia declara abiertamente en Juan 10:10 que el que viene a robar, matar y destruir es el diablo. Entonces, no es chévere ser pobre. Entonces, ¿quién lo tiene pobre? El diablo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios hizo el oro y la plata para que la gente tenga oro y plata. Ahora escúcheme. Cuando Dios le habla a los judíos, Dios les dice, si ustedes me buscan a mí, ojo, cuando Dios le habla a los judíos, Dios le dice, si ustedes me buscan a mí, como consecuencia de que ustedes me busquen a mí, yo voy a hacer que tengan paz, yo voy a hacer que les vaya bien, yo les voy a quitar todo sufrimiento, pero yo voy a hacer que tengan plata en abundancia y yo voy a hacer que tengan oro. Es decir, los judíos no buscan a Dios por plata. ¿Por qué? Porque ellos saben que si buscan a Dios, como consecuencia de buscar a Dios, Dios los enriquece. Punto. Pero a nosotros no nos llegó el evangelio de los judíos. A nosotros nos llegó el evangelio de los griegos. Los griegos de alguna manera saben que hay espíritu, pero los griegos confunden humildad con pobreza. Entonces nace el estoicismo. El estoicismo es un movimiento filosófico que dice que uno tiene que aguantar el dolor para poder ser santo, para poder llegar al cielo. Entonces uno tiene que aguantar la pobreza, tiene que aguantar la miseria, tiene que aguantar la indigencia, el dolor, el que le corten las piernas, los ojos, el ser ciego. Y dice que ese tipo de cosas lo lleva al cielo. Entonces a nosotros nos llegó el evangelio de los griegos, no el de los judíos. El evangelio de los griegos saben que hay espíritu, pero los griegos dicen, para que podamos ser salvos, tenemos que ser humildes. Pero los griegos confunden humildad con pobreza. Los griegos confunden humildad con pobreza. Entonces, los griegos cogen el pasaje donde dice, es más fácil que un rico pase por el ojo que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Como todos conocemos agujas y cosemos ropa, entonces uno en la cabeza tiene la imagen de una agujita. Y pues obviamente para que pase un camello por ahí, pues es un camello. O sea, eso no pasa. Eso no pasa. Pero se refiere a que el camello es un animal alto. Un animal alto. No piense en ningún pariente. Y aparte de eso, es un animal de carga. O sea, lo cargan. Eso lo hace más alto. Y la aguja era una puerta que en tiempos de guerra la hacían, únicamente pasaba una persona. Una persona pasaba. Y de mediana estatura, cuando era muy alto tenía que acurrucarse. Entonces un camello, un animal camello, para pasar por ahí pues no es fácil. Porque tiene que agacharse y caminar agachado. Entonces es complicado. Los griegos escucharon, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ellos entonces dijeron, los ricos no entran al reino de los cielos. ¿Sí estoy siendo claro? Y de ahí a nosotros nos llegó el conocimiento de los griegos, no de los hebreos. Entonces, la Biblia declara que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No tener dinero. O sea, Dios no tiene problema con que usted tenga 2 casas, 3 casas, 4 carros, 5 carros, pero al final vive en una casa y monta en un carro. Entonces, Dios no tiene problema con que usted compre la ropa de marca o la ropa fina, o como el presidente socialista que hay en Colombia que dice, no, buscamos que todos seamos equitativos y todos tenemos que vivir pobremente y humildemente, pero él compra zapatos de 4 millones de pesos y él manda a traer la ropa de Inglaterra y no tenemos que rendirle culto a nadie, pero él va donde los reyes españoles y chévere, que los pobres son los que tienen que aguantar, ellos no, ¿entiende el punto? Es una cosa mentirosa. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Dios, cuando habla al pueblo judío, le dice, si ustedes me buscan, si ustedes se comprometen conmigo,
Ojo, si ustedes me buscan de corazón y se comprometen conmigo, yo me voy a comprometer a hacer que ustedes tengan riqueza. Yo me voy a comprometer a que ustedes tengan salud. Entonces los judíos no buscan a Dios para que les dé plata. Los judíos no buscan a Dios para que les dé salud. Porque ellos saben que si buscan a Dios, como consecuencia de buscar a Dios, Dios hace que prosperen. Punto. Sin tanta vuelta. Pero a nosotros nos llegó el evangelio de los griegos. Los griegos saben que hay espíritu, pero los griegos confunden humildad con pobreza. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Usted ha ido a lugares donde hay gente pobre, o sea, gente que no, pues tiene no una buena casa, de pronto viene en una casita, sí, modesta. Ay, usted perdónelo, es que somos muy humildes. Y uno entra y no es que sean humildes, es que son cochinos. O pobres. O son pobres. Y ser pobre no es ser humilde, porque hay muchos pobres orgullosos, ¿sí? Mi mamá y mi papá eran pobres, nosotros fuimos pobres, pero ellos eran muy orgullosos y nos enseñan a ser orgullosos. Y yo ni siquiera sabía que era orgulloso hasta que me hicieron caer en cuenta de eso y yo no lo pude creer. Pero Dios, que es bueno, me hizo entender que yo era orgulloso y trabajar con mi orgullo no fue fácil. Porque yo ni siquiera, el orgullo es como la litosis, como el mal aliento. Todo el mundo sabe que la boca le huele mal a uno, pero el que lo tiene no. Sí, es claro, así es el orgullo. Entonces, el planteamiento es esto. La gente pobre piensa que es humilde. La humildad es una característica del corazón por medio de la cual la persona que cree en Dios a diario dice: Dios, yo necesito de ti. Dios, yo necesito tu guianza, necesito tu dirección. Por ejemplo, yo era carpintero. Yo sé buena carpintería. Pero como soy carpintero, pues yo no necesito pedirle a Dios que me ayude, porque sé hacer un mueble, sé hacer una silla. Pero si yo le pido: Dios, ayúdeme a hacer esta silla, Dios, ayúdeme a hacer este mueble, créame, el mueble me va a quedar más bonito, más resistente, más fuerte. Estoy dependiendo de Dios, aunque sé cómo se hace el mueble. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces la humildad es una actitud del corazón, donde la humildad no es no saber, es depender. Es decir, yo necesito de ti, Señor. Yo sé hacer arroz, pero yo no necesito a Dios porque sé hacer el arroz. Pero si oro: Dios, yo necesito de ti. Guíame, ayúdame a hacer este arroz. Créame, ese arroz le va a quedar más rico. La humildad es una actitud del corazón de dependencia a Dios, donde uno reconoce que necesita de Dios. La pobreza es falta de plata. La pobreza es falta de recursos. La pobreza es enfermedad. ¿Cómo hace uno para salir del mal en el que está? Lo primero que usted necesita determinar es creer la Biblia. Usted necesita determinar creer la Biblia. ¿Cómo hace uno para creer si no cree? Afortunadamente usted me hizo esa pregunta. Entonces vamos a responderla en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos. Los justos, justicia es lo que hizo Jesús en la cruz al morir por nosotros. Él derramó la sangre y gracias a la sangre que Jesús derramó, yo soy libre de pecado. Si yo he creído en Jesús y he nacido de nuevo, yo ya no tengo pecado original. O sea, el pecado con el que nací, herencia de papá y mamá, por causa del pecado de Adán, ya no lo tengo, me fue quitado. O sea, a los ojos de Dios, yo soy como un hijo nacido del Espíritu Santo de Dios. En mi espíritu fui nacido del Espíritu Santo de Dios. En la carne fui nacido del papá pecador, mamá pecadora. Entonces yo nací de nuevo. ¿Es claro? Entonces, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es decir, ¿alguien sabe qué es la aurora? La luz que sale a la mañana. El amanecer. Yo me he levantado a veces a orar a las 12:30, 1 de la mañana. Y esa vaina es oscuro. 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 ¿Sí? Pero cuando a veces 4 y 5, 4 y 10 empieza a haber una luz suavecita. 4:30 a veces. 5, hay una lucita que ya se puede ver. 5:30 ya como que hay más luz. Obviamente a las 7, 8 ya hay más luz, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Cuando usted llega a Cristo, usted no se las sabe todas. Usted va a ir aprendiendo poquito a poquito. Y si usted es honesto en hacer lo que Dios manda, no hay forma de que usted no crezca. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo crece uno?
Si no sabe orar, vaya a la iglesia, allá aprende. ¿Cómo crece uno? Si no sabe leer Biblia, vaya a la iglesia, allá aprende. ¿Cómo crece uno? Si no sabe ayunar, vaya a la iglesia, allá aprende. ¿Cómo crece uno? Si no sabe evangelizar, vaya a la iglesia, allá aprende. ¿Cómo crece uno? Si no sabe diezmar y ofrendar, vaya a la iglesia, allá aprende. ¿Cómo crece uno? Si usted es de los que habla de una persona u otra y critica y juzga y señala, vaya a la iglesia y allá aprende a no juzgar, a no criticar, a no chismosear. Punto. Es así. ¿Sí estoy siendo claro? Usted necesita ir a la iglesia. ¿Qué ocurre si usted va a la iglesia y va a la iglesia? Usted se va a exponer a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. ¿Sí estoy diciendo claro? La fe es por el oír la palabra de Dios. Pero, hay muchos pastores o muchos líderes que no tienen o tienen poca comunión con el Espíritu de Dios y enseñan desde la Biblia la letra. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Pablo estuvo enfermo y él tenía un problema de los ojos. O sea, Dios permitió la enfermedad de los ojos. ¡Carreta! ¡Mentiras! Pablo dice que tengo un aguijón en la carne. Y Pablo dice, mirad con cuán grandes letras lo escribo. Algún pastor, alguna persona que enseña dice, es que él estaba enfermito de los ojos. No, señor. En la Biblia dice que cuando los hebreos entraron a la tierra prometida, Dios les dijo, no hagan alianza con ninguno. Y si ustedes hacen alianza con alguien, esas personas con las que ustedes hagan alianza van a ser espinas a sus costados. Mire lo que dice aquí. Números 33-55. Afortunadamente soy pastor y lo tengo aquí. Dice, y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, ¿de quién está hablando? Moradores, no está hablando de moras. No está hablando de las moras macho. Y si no echares a los moradores del país, o sea, hay un país que tiene moradores. ¿Quiénes moran en un país? Personas. Personas moran en un país. O sea, y si no echares a los que habitan ese país de delante de vosotros, se sucederá que los que dejéis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas a vuestros costados. ¿Qué son aguijones? ¿Qué son espinas? Son personas que están en la iglesia y son juzgonas y criticonas y montadoras y jodonas. De pronto usted es la espina de otro. De pronto usted es el aguijón. El aguijón de Pablo no era ser ciego. El aguijón de Pablo no era que estaba enfermito. No, señor. El aguijón de Pablo, ¿qué era? Usted lo puede leer en la Biblia. Cuando Pablo se convierte, Pablo era un acérrimo fariseo de fariseos. Entonces, cuando viene Jesús y muestra a la iglesia, él dice, esto es diferente, hay que matarlos. Y lo hacía de corazón. Mataba a la iglesia de Jesús de corazón, hasta que Jesús se le apareció. Cuando Jesús se le apareció, él entendió que estaba equivocado. Entonces, se cambió de bando. Cuando Pablo se cambia de bando, como él era muy conocido porque era fariseo de fariseos, entonces Dios en la ley manda buscar prosélitos. Dios en la ley dice, ustedes vayan y hagan que los que no son judíos se conviertan al judaísmo, guarden la ley, se circunciden y caminen como judíos. Entonces los judíos tienen el mandato de hablarle a los no judíos que se vuelvan judíos. Como Pablo se convierte, entonces dicen, uy, este va a ganar harta gente. Y cuando Pablo empieza a predicar, pues la gente se amontona, porque los milagros los siguen, es claro. Y los judíos están contentos. Pero, al mediano corto tiempo, los judíos dicen, uy, esta vaina es otra cosa. ¿Cuándo? Cuando Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No necesitamos cumplir la ley, porque la ley la cumplió Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y los judíos dicen en la ley,
La ley dice, escrito está, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Pablo dice que ya no hay que hacerlas. Entonces los judíos, como conocen, dicen, uy, este man está hablando de otra cosa. Pero como Pablo gana harta gente, ¿qué hacen? Van detrás de Pablo. Esperan que Pablo gane la multitud y todo el mundo, amén, aleluya. Y se va Pablo y ellos se llaman judaizantes, que siempre lo he sabido. Judaizantes. Cuando se va Pablo dicen, lo que Pablo enseñó está bien, eso es verdad. Pero para ser perfectos hay que circuncidarse y hay que guardar la ley. Lo que Pablo enseñó está bien. Pero para seguir el camino perfecto de Dios hay que circuncidarse y guardar la ley. Eso le pasó a los Gálatas. ¿Sí es claro? Pero ellos recibieron el evangelio por gracia. O sea, ellos fueron salvos y experimentaron poder de Dios, experimentaron milagros, experimentaron libertad de Dios al escuchar el mensaje del evangelio. Jesús murió, Jesús el Hijo de Dios, se hizo carne, vino a este mundo, derramó su sangre en la cruz y gracias a la sangre de Jesús usted puede nacer de nuevo, usted puede ser libre del corazón de pecado y nacer de nuevo sin cumplir la ley. Y la gente fue salva y experimentó milagros, experimentó libertad. Pero ¿qué pasa cuando una persona es salva? Es como si se despierta a la medianoche. ¿Qué pasa si despierta a la medianoche? Pues queda despierto. Pero empieza a andar como en tinieblas. Y va llegando a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana y poquito a poquito va amaneciendo. Cuando la persona es salva, tal vez tiene 15 años, tal vez 12, tal vez 15, 20, 25, 30. Cuando es salva, algo le pasa. Y la persona no entiende. Pero en la medida en que la persona va a la iglesia y lee Biblia y se expone a la palabra escrita de Dios, entonces la persona va entendiendo. Va entendiendo. ¿Sí es claro? Y si usted es honesto, si usted nació de nuevo y es honesto y ha orado, ha buscado a Dios, ha ido a la iglesia, usted se mira y honestamente se ha cambiado. Honestamente se ha cambiado. ¿Sí? Yo me miro a mí mismo y yo soy diferente. Ahora, ¿puedo hablar de cada uno de ustedes? Sí, pero no lo voy a hacer. Usted mírese y reconozca que definitivamente se ha cambiado. Ha cambiado no porque va a la iglesia, sino porque nació de nuevo y desde adentro el Espíritu de Dios lo llama a la santidad y usted ha respondido al mensaje. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Que cuando la persona llega a Cristo es un niño espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso está en Pedro 2:2. Dice, 1 Pedro 2. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Cuando nacemos de nuevo, Dios pone dentro de nosotros ganas de buscar a Dios. 1 Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué está diciendo? Que cuando nacemos de nuevo nos pueden dar leche de tarro, leche de cabra, leche de almendras, que yo no sé cómo las ordeñan. ¿Sí, claro? Pero los pueden dar. ¿El niño sabe? No. Es decir, usted llegó a una iglesia y el pastor que estaba es un hombre que tiene buen corazón, pero a veces no tiene revelación. Y entonces dice, Dios permite la enfermedad, Dios prueba con enfermedad. Y como usted no sabe, se la traga toda. Y después defiende que no. Si está pasando una enfermedad, está en un desierto, está en una prueba de Dios. ¡Mentiras! Cada uno enseña desde la luz que tiene. Tengo un amigo con 55 años de ser pastor. Escuche eso. Yo le admiro profundamente y le respeto. Carga siempre su Biblia Thompson. La Biblia del Colzán es una Biblia de estudio. Le hacen cualquier pregunta y él inmediatamente responde con la Biblia, dando 5 o 6 versículos. Pero él me dijo a mí que uno tiene 2 naturalezas y que si uno ora, ayuna, lee Biblia, gana la naturaleza buena, y si uno se afloja y baja la guardia, la naturaleza mala se levanta, entonces uno peca y se vuelve malo. Y esa vaina me da a mí en la cabeza, porque entonces uno está condenado a estar peleando siempre. Y me decía, hay un perro blanco y un perro negro, o sea, el ángel bueno y el ángel malo. Hasta que yo leí la Biblia, y la Biblia dice, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Yo digo un momentico, ¿aquí qué pasa? Ahí, cuando la Biblia dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, no es una opción, no es si le parece, no es si está de acuerdo, es un mandato. Entonces yo me hice una pregunta muy sencilla: ¿cómo es posible que Dios me exija a mí ser perfecto? O sea, perfecto, entiéndase, maduro, ¿sí? Maduro, o sea, que de pronto alguien lo saluda a uno así, hola, ¿qué tal? O lo empuja, o le, hola, ¿qué tal? Y uno se fresquea a hacerla tranquilo, o sea, no se altera, maduro, ¿sí me explico? Que no se ofende, que no se molesta, que no se toca, ¿sí? Tranquilo, no hay problema. Que si traen unos pastelitos y hay uno grande y los demás chiquitos y ¡ta! Coge el grande, tranquilo, no importa. Pero hay muchos cristianos que se tocan por eso. O llegan a la iglesia y porque no les hablen se van. Ah, se van. ¿Me hago entender? O sea, hay muchos cristianos que se tocan. Entonces, entiéndase, sea maduro. Entonces yo hice una pregunta muy sencilla: ¿cómo Dios me exige a mí ser maduro, ser perfecto, si tengo dos naturalezas? O mi pastor, que tiene 55 años, que es maestro de griego, hebreo y arameo antiguo, que carga su Biblia Thompson, que es maestro de instituto. Si mi pastor, que es un teso, me dice que uno tiene dos naturalezas, un perro blanco y un perro negro, y la Biblia dice que uno puede ser perfecto, alguien debe estar equivocado. Mis amigos, yo preferí creerle a Dios. ¿Cómo así? El pastor que me enseñó cuando yo era un niño, o sea, que, entiéndase, yo llegué a los 28 años a Cristo, pero en el espíritu soy un niño. O sea, cuando nací de nuevo, ¿me hago entender? No sabía nada. Entonces, todo lo que mi pastor, que es maestro de griego, hebreo y arameo, que carga su Biblia Thompson, que sale y enseña con 5, o sea, cualquier pregunta, eso me admiró de él. Que uno le hace cualquier pregunta y le responde con 5 o 6 versículos. O sea, eso es alguien que sabe. Pero yo lo vi a él que salía y los ojos se le iban detrás de la cola de las muchachas. Uno de hombre sabe cómo los hombres miran. O sea, a mí nadie me lo contó. ¿Cómo así que este hombre que responde cada pregunta con 5 o 6 versículos tiene ese problema? Pues es que él cree que tiene dos perros, uno blanco y uno negro. Y mi Biblia dice en Mateo, la suya también, 9:22, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si usted cree que no puede dejar de pecar porque es difícil, entonces usted no puede dejar de pecar porque es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? No, porque su fe dice que no puede dejar de pecar. El que esté firme, mire que no caiga. Perfecto, pero también la Biblia dice que podemos caminar como hijos de Dios en la luz. También la Biblia dice que podemos caminar santamente porque es un mandato. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Usted es un hombre, piensa como hombre, habla como hombre, actúa como hombre. No le cuesta trabajo hacer eso. ¿Por qué? Porque es hombre. Punto. Entonces, si usted nació de nuevo, el problema no es que no haya nacido de nuevo, es que no tiene el conocimiento que dice la Biblia. Es que se comió todas las mentiras que le enseñó su primer papá espiritual. El problema en la iglesia es que cuando uno llega a Cristo, pues uno piensa que el que le enseña, todo lo que le enseña es verdad. Y sabe que a veces es mentira. Cuando yo me convertí, la persona que me habló a mí del evangelio era pastor de una iglesia. Escúcheme, cuando yo me convertí yo no sabía nada. La persona que me habló a mí me llevó a su iglesia donde él era pastor. Y allá había una profetisa. Yo no sabía nada, le recuerdo. Pero la profetisa decía que era la reencarnación de Moisés. Y había convencido al pastor de que era la reencarnación de Pedro. Y mi esposa estaba feliz porque a mí me dijo que era la reencarnación de Andrés. Pero yo no sabía nada de la Biblia. ¿Me está haciendo entender? Pero la Biblia dice que el que busca a Dios conoce si la doctrina es de Dios. Eso está en Juan. Y la Biblia dice, si usted está buscando al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que creó la luz, al Dios que creó los árboles, los peces, los delfines, si usted está buscando a ese Dios, usted va a saber si está en la iglesia correcta o si está en una iglesia que le enseñan cosas locas. Pero a veces uno prefiere quedarse en las iglesias que le enseñan cosas locas, porque es que chévere. O sea, en iglesias que a veces no son
no caminan en el espíritu de la palabra, le ponen a uno carga, y como nosotros fuimos criados en religión, ¿qué es ser criado en religión? Haga. Entonces cuando uno le dan libertad, uno no sabe qué hacer, uno sabe para dónde coger. Entonces lo primero que uno hace es meterse bajo de alguien que lo mande. ¿Cómo así que libertad? ¿Acaso eso está en la Biblia? ¡Claro que sí! Vaya aquí donde dice la Biblia, Primera de Corintios 3:18. Dice la Biblia. Primera de Corintios. Que dice, si, donde está el Espíritu, allá hay libertad. ¿Sí es ese? Sí, espérate que yo la tenía. Aquí un momentico. Ayúdenla a buscar así, no sean así. Dice en la concordancia, hermano, usted que es todo pilongo, busquen en el celular, por favor, y lean, diga, donde está el Espíritu, allá hay libertad. Si no es ahí, es porque es en la segunda. Es segunda de Corintios 3:17. Ya me acordé. Segunda de Corintios 3:17. Mire esto tan espectacular. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Pero nosotros fuimos criados en religiosidad. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan en Semana Santa? Que ni se podía poner música, ni se podía bailar, ni nada de eso. Y uno tenía que hasta calladito. No se podía comer carne. Eso es religiosidad. En la iglesia cristiana hace unos años tocar guitarra eléctrica era del diablo. En la iglesia cristiana hace unos años tener batería, eso era satánico. Pero ¿por qué hoy hay baterías? ¿Por qué hoy hay guitarra eléctrica? Porque la luz de los justos es como la aurora que va en aumento. O sea, cuando uno es chiquito y no entiende, pues uno se traga todo lo que le enseñan. Y muchos hombres que tienen buen corazón, buena disposición, que están enseñando, no están enseñando desde el espíritu, sino desde la letra. Entonces usted llega a Cristo y da por sentado que lo que le enseñó mi santo pastor, que sabe hebreo, griego y arameo, y carga la Biblia Thompson, es verdad. Pero cuando voy a la Biblia no dice de los dos perros. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, es muy fácil. Si Dios exige que uno sea santo, pues la única forma es porque le dio la capacidad de ser santo. Ahora, si usted no camina en santidad, es porque no quiere. Ahora, Dios le dio las herramientas para que camine en santidad, sí, Señor. Lo primero que hizo fue que le quitó el corazón de pecado y le dio una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Después de la naturaleza divina le dio la mente de Cristo, para que usted pueda pensar como Jesucristo. Después de eso, le dio dominio propio, para que usted pueda gobernar sus palabras, para que usted pueda gobernar sus pensamientos. Ay, es que tenemos como 60,000 pensamientos, pues todos y cada uno de ellos los puede gobernar, para pensar bien, lo bueno, lo santo, lo recto, lo puro, lo perfecto. Después de eso le dio autoridad sobre los ángeles. Usted habla la palabra de Dios y los ángeles se apresuran a cumplirla. Después de eso le dio el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que usted venza toda enfermedad, toda indigencia, toda pobreza, toda miseria, toda escasez, para que usted venza la tristeza y la depresión. Después de eso le dio un ayudador, el Espíritu Santo de Dios, uno que le enseña. O sea, no hay forma de perder. No hay forma de perder. La única forma en que se pierde, ¿cuál es? Porque tenemos, ojo, enseñanzas equivocadas. ¿Sí es claro? Tenemos enseñanzas equivocadas. Mire, mi papá y mi mamá cuando éramos chiquitos nos llevaban a Monserrate, a misa. Yo me gozaba el paseo, yo ni me acuerdo de la misa. Cuando éramos chiquitos mi papá ayudaba en la iglesia católica y nos llevaban a misa. Yo iba a misa porque hasta donde me acuerdo, en la misma, o sea, al pie de la iglesia había un teatro también de los curas.
Y cuando íbamos a misa nos daban boletas para ver la doble. O sea, dos películas. Yo tenía que contar para que nos dieran las boletas. ¿Sí es caro? Entonces, hasta donde yo recuerdo, yo iba para que me dieran, pero yo nunca supe de nada, de nada. Entonces, a mí me daba lo mismo ser de aquí o ser de allá. ¿Me estoy haciendo entender? Usted es cristiano porque usted fue escogido por Dios. La Biblia declara que usted vino a la iglesia porque Dios Padre lo trajo a usted a Jesús. Pero usted necesita entender que si está pobre, indigente y lleva el bulto, esa no es la voluntad de Dios. Y Dios no permite eso. Es el desconocimiento de la palabra. Usted necesita entender que puede llegar a esta iglesia con cáncer, con sida, con herpes, con gonorrea, con la espalda desviada, con lordosis, con escoliosis, sin dientes. Y por el poder del Espíritu Santo, usted recibe dientes, recibe encías, recibe dentadura, recibe huesos en su maxilar superior y su maxilar inferior. Por el poder del Espíritu Santo, usted es sano de cáncer, sano de lordosis, sano de escoliosis, sano de todo tipo de depresiones en los músculos, sano de todo tipo de cosas, porque eso dice la Biblia. Esto funciona. Punto. Lo que necesitamos que es que usted ponga la Biblia por encima de lo que le enseñó su santo pastor. Porque muchos pastores leen en la Biblia 2 por 2 son 7. Perdón, leen en la Biblia 2 por 2 son 4. Pero cuando explican, dan a entender que son 7. O sea, explican cosas que no, y dan a entender que no son. Es que en el mundo tendréis aflicción. Pues hermano, pues si la Biblia lo dice, pues usted entiende que van a haber pruebas y enfermedades. ¡Mentiras! Termine de leer el versículo. En la segunda parte de ese verso dice, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, yo he vencido la enfermedad, yo he vencido la pobreza, yo he vencido la mentira, yo he vencido la tristeza, yo vencí la indigencia, yo vencí el dormir en las calles, yo vencí el adulterio, yo vencí la inmundicia, yo vencí la lascivia. Eso dice la Biblia. Si usted va a tener alguna persecución, ¿por cuál es? ¿Por qué lo van a perseguir? Porque usted camina como Abel. ¿Qué hizo Abel para que Caín lo matara? Imagínense por un momento, usted viviendo en un cuarto con otra persona. Y usted pues se levanta un poquito tarde, deja la cama extendida, se medio peina y deja las chanclas ahí y la sábana extendida y la toalla la deja encima. Al otro lado, en el mismo cuarto está la cama del otro, que se levanta media hora o una hora antes, se baña los dientes, tiende la cama, deja todo ordenado. Cuando llega, fácilmente se va a saber, esta es de fulano y esta es de Caín y esta es de Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué hizo Abel? Lo correcto. La persecución en la iglesia no es de enfermedad, no señor, es porque usted camina sin decir mentiras. La persecución en la iglesia no es por pobreza, es porque usted diezma, porque con eso está engordando a los pastores. La persecución en la iglesia no es porque usted se enferma, porque usted es pobre, o porque usted se divorcia, es adúltero, fornicario, engañador. No, señor. La persecución es porque usted es fiel a su esposa. La persecución es porque usted habla sin groserías. La persecución es porque usted saluda decentemente. La persecución es porque usted hace lo correcto. Porque cuando usted hace lo correcto, pues pone en evidencia a los malos. María Eugenia trabajó en un lugar. María Eugenia es una maravillosa hermana mía. La quiero como mi hermana, conozco desde chiquita. Y ella trabajó en un lugar donde todo el mundo la odiaba. ¿Por qué? Porque a ella le rendía. O sea, ella llegaba y le decían, usted trabaja esto, y llegaba, hacía el trabajo, en prácticos de Magdalena creo que era. Y todo el mundo haciendo una labor, se demora una hora, hora y media, y María llegó, entonces todo el mundo empezó a coger bronca. ¿Por qué? Porque hacía lo correcto. O sea, mostró que se podía, el mismo trabajo, ¿sí? El mismo trabajo. El mismo trabajo. Hay gente que uno lo contrata para hacer 10 empanadas 4 horas después. Pero María saca ahí, y le quedan ricas. Ella hace quedar, ella está buscando su Caín.
¿Por qué? Porque como hace las cosas bien, eso hace quedar al flojo mal. ¿Me hago entender? Este mundo fue diseñado por Dios para que usted, que es pobre, que le falta dinero, perdóneme, que es venezolano y echado de su país, este mundo fue diseñado para que usted llegue a cualquier lugar del mundo y prospere de manera decente y haga plata. Porque el plan de Dios es que donde usted pise, Dios le dio la victoria. Sí, amén. Porque el Espíritu de Dios está con usted. Porque Dios le dio la mente de Cristo. Porque Dios le dio la habilidad de hacer lo recto, lo bueno y lo santo. ¿Dónde está el problema? Es que la política... No, señor. Usted puede estar en el mejor país del mundo y tener una mala vida. Usted puede tener un salario bueno y puede que la plata no le alcance. Usted necesita determinar, caminar como dice la Biblia. Pero para caminar como dice la Biblia, usted necesita creer lo que dice la Biblia. Escúcheme. La única evidencia de que usted está en el poder de Dios es actúe como cree. Y lea la Biblia. Si la Biblia dice diezme, diezme con integridad. Pero hay gente que se gana 50 millones y da 100,000 pesos. El problema no es de plata. ¿Por qué? Miguel en el día se puede ganar 50,000 pesos. Y le da sustico dar 5. ¿Por qué? El problema no es de los millones, el problema es dónde está el corazón. Porque es que si doy me hace falta la plata. No, señor, porque Dios dijo que si usted da, Dios se compromete a sobreabundarle, que usted no depende de la plata que tiene, es dónde está su corazón. Usted necesita poner en práctica lo que cree. Si usted cree en Dios, la Biblia dice ore, usted ora. Ahora, escúcheme, no es ley. Si está cansado de un día de trabajo y va a orar, termina ronqueorando, tranquilo, duerma. Pero cuando vaya a orar, que ore despierto. Si va a ir a la iglesia a dormir, quédese en su casa durmiendo. Pero dispóngase para estar en la jugada. O sea, lo que haga con Dios, hágalo de manera chévere. Nadie lo obliga. Pero Dios espera que usted crucifique su carne. Todos sabemos decir groserías. Todos los cristianos sabemos los chistes verdes. Pero hablamos sin chistes verdes y hablamos sin groserías. ¿Alguien nos obliga? No. No. Porque la Biblia a mí me dice, todo me es lícito. Pero también me dice, no conviene todo. O sea, él me da la opción de hablar con groserías o sin groserías. Yo elijo hablar sin groserías. Punto. Señores, esto funciona. Sí funciona, sí funciona, sí funciona. Pero usted necesita volverse a Dios y decirle, Dios, yo necesito de ti. Yo necesito que me enseñes a ganar el dinero. Como un hijo de Dios. Un hijo de Dios, según la Biblia, tiene derecho a trabajar y ganar harta plata sin matarse como una mula. Porque el trabajo para las mulas, el trabajo de las mulas es para las mulas. Un hijo de Dios puede trabajar y ganar buena plata sin estar esclavizado al trabajo. Es del diablo que está no montado en el trabajo y por trabajo no puede ir a la iglesia. Eso fue lo que hizo el faraón. Cuando los hebreos quisieron buscar a Dios, les multiplicó el trabajo. Si su trabajo le impide ir a la iglesia, ahí hay un problema. Si su trabajo le impide orar, ahí hay un problema. Si su trabajo le impide leer la Biblia, hay un problema. Si su trabajo le impide diezmar y ofrendar, hay un problema. Esto funciona. Mire, esto funciona. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Así como el sol sale y nadie puede impedir que el sol salga, así es la palabra que sale de mi boca. Va y hace lo que yo mando y es prosperada en lo que yo la mando. Eso dice la Biblia. Y nadie, así como el sol sale y nadie puede impedir que el sol salga, nadie puede impedir que yo reciba lo que declaro. Eso dice la Biblia. Y no es que me crea más o mejor, simplemente si usted cree, actúe conforme a la Biblia. Pero no es posible que usted diga, yo creo en Dios y no ore. No es posible. No es posible que usted diga, yo creo en Dios y no busque a Dios. Eso no es posible, eso no hay tal. Yo creo en Dios y es pobre, indigente y anda mal. No, eso no es posible. Eso no es posible. No es posible. La Biblia tiene 2.350 versos que hablan de dinero. Como 450 que hablan de amor y menos de 318 que hablan de fe.
De dinero habla 20 veces más. ¿Por qué? Porque el problema no es la fe, el problema no es el amor, el problema es el corazón. El corazón lo tenemos en el dinero. Y el problema no es diezmar 500 pesos o 5.000 o 5 millones. El problema es que la persona realmente no cree. Solo se sabe si usted cree porque actúa. Ahora la gente no es boba. Si usted busca jugar a las escondidas y es un cristiano de medio pelo, eso se le nota. Se le nota. La gente lo sabe. Pero si usted es un cristiano que está en la jugada, también se le nota. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abrió su corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Y nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y declaro que el diablo no nos puede robar esta palabra. Y declaro que Dios pone en su corazón y en el mío el querer como el hacer por su buena voluntad, para que leamos la Biblia y pongamos en práctica lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice oremos, entonces oramos. Y si la Biblia dice congreguémonos, entonces nos congregamos. Y si la Biblia dice que ayunemos, entonces ayunamos. Y si la Biblia dice que diezmamos y ofrendamos, entonces lo hacemos. Y si la Biblia dice que evangelizamos, evangelizamos. Y declaro que el diablo no nos puede robar esta palabra, de ninguna manera ni de ninguna manera. En el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted que nos ve por las redes, ahora recibe sanidad. Todo espíritu de dolor que está oprimiendo sus huesos, sus músculos, se va en el nombre de Jesús. Ahora, levántese, cree, levántese, muévase y reconozca que el dolor se le fue. Todo problema de lordosis y los escoliosis, persona que está así, ahora ordeno que la columna se endereza en el nombre de Jesús y empieza a moverse, y usted va a notar que queda su columna derecha. Ahora, toda diabetes se va en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que toda gangrena se seca y se muere. Y ordeno en el nombre de Jesús que las partes que han sido tocadas por la gangrena ahora mismo reverdecen en el nombre de Jesús. Y no le amputan esa parte del cuerpo en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Somos la iglesia cristiana del pan del cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Si no tiene donde congregarse, visítenos. Si está enfermo, venga. Aquí recibe sanidad. Si está con problemas y dificultades, si no sabe qué hacer, venga, aquí le ayudamos. Pero necesitamos que usted quiera. Si solo quiere venir a gorrear, a hacerse el enfermo, a que le den, a que lo mantengan, no nos visite. Pero si quiere buscar a Dios, venga. Porque usted lo va a conocer y va a caminar en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Este mensaje, usted tiene amigos, parientes que lo necesitan. Mándeselo. Haga obra de evangelista. Prospere y venza todo siempre en el nombre de Jesús. Dios le dé con gozo y paz. Chao, 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 chao.